No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. El amigo José Dantes, ¡Hey! Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, buenos días para este gran elenco de este tan escuchado y visto programa del cual yo tenía, caramba, como un tiempecito que no daba mi vueltita por aquí. Todavía estaba Karina Alarcón con nosotros. No, ella sigue, pero viene poco. Ay. Pásenme ese corte para yo compartirlo. ¿Cómo está usted, doctor Dantes? Bien, gracias a Dios, viendo los acontecimientos que lamentablemente nos afectaron como país, como sociedad, la última Semana Santa. Aún nosotros tenemos retos por delante a los fines de poder llevar a cabo, implementar políticas públicas efectivas que prevengan el tipo de tragedias que casi siempre se repiten prácticamente en la misma proporción, un par de víctimas menos, víctimas más, pero nada, entre muchos otros temas que nos afectan como país. Tú sabes que yo no pensaba abordar ese tema contigo, pero ya que lo comentas, me gustaría, tú eres abogado, Sí. independientemente del tema político, al que ya entraremos ahora. ¿Qué crees tú, a raíz de todo esto que estamos viendo, por la tragedia del 8 de abril, en términos jurídicos, en términos legales? O sea, ¿en qué estamos mal y qué podríamos ya estar mejor con respecto a esto? O sea, la responsabilidad civil en un accidente como este, porque se ha dicho mucho el tema del Código Penal. Oye, si tuviéramos un Código Penal nuevo, probablemente una pena para, independientemente de quién termine siendo responsable, sí, sin señalar a nadie. ¿Cuál es tu evaluación sobre ese tema en particular? Bueno, Alex, yo creo que realmente si la discusión la centramos en cuanto al código penal, estamos ya viendo lo que sería la sanción, la causa, no como tú puedes prevenir la causa, sino la sanción post hecho. Yo creo que realmente en lo que tenemos que concentrarnos es de ver la eficiencia, ¿no?, de la normativa y de las políticas públicas preventivas. El artículo 148 de la Carta Magna dice claramente que la responsabilidad civil de la administración pública descansa en la acción o en la omisión que antijurídicamente pueda crearle un daño a una persona a través de los funcionarios públicos y de las instituciones. Entonces, yo creo que aquí hay que ver más eso, más el ex ante que el post facto. ¿Cómo nosotros podemos como país contar, yo no sé si existe porque no soy un experto en esa área, la normativa suficiente y no solo sobre las leyes en cuanto a ley, sino a los reglamentos, claro, a las resoluciones, a los instructivos, a los manuales de procedimiento para supervisar, fiscalizar las condiciones físicas de buen estado de todas las estructuras, tanto públicas como privadas. Yo creo que ahí es donde hay que ¿Y cuáles ir. son esas normativas que tenemos como país, que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía cuando va a lugares donde hay tanto aforo? Sí. ¿Cuáles son esas regulaciones normativas? No, por eso es lo que digo, que hay que evaluar si las que se están llevando a cabo, porque es que no hacemos nada con aprobar leyes y solamente se van a quedar en el tintero sobre esa tinta y ese papel. Oigo muchos diputados 11 proyectos. 11 proyectos. O sea, a mí me parece que, hasta que lo más las probable 11 de la noche de ayer. Exacto. Hoy posiblemente Yo no sé si lo más probable que es que con las normativas actuales, vuelvo y digo, no soy un experto, hay medidas y hay facultades también institucionales de los ministerios que les atribuyen esa función de supervisar, de evaluar. Hay una oficina de asuntos sísmicos o yo no sé qué, sí, que tiene un decreto que las regula. Entonces hay que ver todo eso antes de nosotros proceder, quizás de una manera hasta cierto punto populista y por montarnos en olas, de embarcarnos a discutir nuevas normativas, si las que tenemos y quizás puedan funcionar a los fines de evitar que una cosa como esa pudiese pasar en el futuro, funcionan o si se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que otorga los permisos de uso de suelo? Son las alcaldías. Claro, son las alcaldías. Un departamento de planeamiento urbano que
Pero en este caso, que era un edificio con 40, 50 años. Hay normas de calidad del Ministerio de Industria y Comercio, hay normas de calidad de la alcaldía, hay normas de calidad de otras entidades, el Ministerio de la Vivienda, el hoy Ministerio de la Vivienda, lo más probable es que en su marco legal también tenga facultad reglamentaria para, en este caso, pues determinar normas que permitan dar algún tipo de seguimiento, de supervisión. No sé si realmente la solución sería crear nuevas leyes. Claro. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es revisar lo que hay. Totalmente. Entonces, es que no hay nadie que se pueda sentar y decir, mira, aquí nosotros contamos con esta ley, con estos decretos, con estos reglamentos. Juntemos los 11 que han sometido. Juntemos los 11 que han sometido el nuevo proyecto. Pero como partido, ¿ustedes no han recibido algunas visitas o algunas solicitudes por parte de los familiares de esta víctima, como ustedes tienen un cuerpo de abogados, sí, de que puedan ustedes ponerse a disposición como partido para poder representar y llevar a cabo una defensa de las familias o una acusación? Sí. En el caso nuestro no hemos recibido ningún tipo ni de requerimiento, ni de solicitud, ni de visita. Nosotros hemos estado, igual que la sociedad dominicana, consternados con este hecho que ha enlutecido a la sociedad y realmente hemos estado desde el día 1 en la disposición de aportar en la medida de lo posible y de lo necesario con nuestro cuerpo de médicos, entre otros elementos, porque lo principal era, ¿no?, haber pues rescatado a la mayor cantidad de asistentes posibles en esa noche. Entonces, lo que sí nosotros vamos a estar es siempre prestos para acompañar a la sociedad dominicana en el proceso que entienda, que sea necesario, que requiera de nuestra participación. Y yo creo que aquí básicamente lo que tenemos es ver dónde hubo el fallo o los fallos. Fue en la supervisión, fue en la fiscalización, fue de parte de quienes tenían la gestión de ese sitio, de ese lugar. Entonces, lamentablemente, estos son procesos muy dolorosos, pero que no por eso se pueden festinar. O sea, hay que llevar a cabo una investigación que determine con pruebas científicas, claro, a través de informes periciales, qué provocó que esa tragedia pasara y entonces ver dónde hubo ausencia de responsabilidades, ya sea de parte de la empresa que gestiona ese negocio, ya sea de parte de las autoridades, ya sean municipales o del propio gobierno central. Entonces yo creo que el tiempo nos irá indicando y claro, lo que se quiere es llegar al fondo de esto y tratar de tomar los correctivos para que no vuelva a suceder algo así en nuestro país. José, el lunes recién, Abel Martínez impulsa un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Supervisión Estructural de Edificaciones. La propuesta legislativa, estoy leyendo el texto que se envió a los medios, fue remitida al bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana para ser sometida al Pleno de los Diputados. Es decir, Abel Martínez, por motus propio, no creo que lo ha hecho oficialmente como representante formal global del PLD, sino más bien como persona, propone un proyecto de ley. ¿Cuál es tu recomendación al bloque de diputados y a Abel Martínez, habiendo dicho que más que leyes nuevas, necesitamos revisar las que hay? Exactamente eso. Antes de que nos aboquemos como partido a ver una nueva normativa, un nuevo proyecto de ley, veamos las existentes y veamos si las existentes contemplan lo que se necesita a los fines de prevenir una catástrofe de esa naturaleza o de una naturaleza similar, y entonces las lagunas, las falencias que tenga la norma actual, pues entonces sí se pudiera discutir, contemplar en un proyecto que recoja, ¿no?, lo que los expertos pues determinen que hace falta normatizar. Yo vi que él justamente había presentado eso y que él comentaba que lo hacía desde su punto de vista como exalcalde, lo cual es algo loable. Abogado también. Sí, además de abogado, claro. Pero, y presidente de la Cámara de Diputados. Sí, exacto.
Pero creo que lo más correcto en este caso sería, y se aplauden iniciativas como esa, como las otras que se han estado presentando, pero vamos a ver lo que tenemos primero. Porque es como que tú tienes un closet lleno de ropa, ¿no? Y entonces vas y haces una compra de más ropa sin saber lo que tú tienes ahí adentro en el closet. Entonces vas y te compras 40 trajes, 30 tenis y tú tienes 30 tenis que no has usado. Entonces yo creo que esto es algo que se extrapola para un caso de esa naturaleza. Pero doctor, usted no vino a hablar precisamente de ese tema. No. Y yo vine a hablar de lo que ustedes digan. Yo tengo aquí un tuit suyo de ayer que en lo personal me llamó la atención. Sí. Refiriéndose a un trabajo del periódico El País, el periódico español El País, que habla de la necesidad del correísmo de reinventarse en Ecuador, evidentemente a raíz de los resultados de la segunda vuelta electoral en ese país, donde Daniel Noboa definitivamente triunfa sobre el correísmo. Y su tuit, me voy a permitir leerlo textualmente, dice que los procesos políticos que perduran son aquellos que entienden que adaptarse no es traicionar su historia, sino honrarla con inteligencia. La reinvención no es una opción, es la única vía para seguir siendo útiles al pueblo. El correísmo, espejo obligado. ¿A quién le cae ese? ¿A quién va dirigido ese mensaje? Díganoslo usted antes de yo interpretar algo que no pueda, que no sea la verdad. Claro. No, mira, cuando tú te lees el artículo, y yo invito a todo el que no lo ha leído que vaya y que le dé una miradita, prácticamente es una descripción de lo que ha pasado en los partidos políticos de nuestro país, en todos. Los partidos políticos, luego de gobernar y un largo ejercicio de gobierno, unos más que otros, pues tienen luces y tienen sombras. Pero como todo en la vida evoluciona, prácticamente lo que resalta la persona que escribe es que en ese caso en particular el correísmo se ha quedado anclado en el pasado, se ha quedado tratando de vivir de viejas glorias y de rememorar lo que fueron sus buenas obras de gobierno. Vamos a hacer un paralelismo. Ahora, sí. Correísmo. Sí. Balaguerismo, leonelismo, danilismo. Eso es normal, o sea, la gente le adjudica a estos líderes unas particularidades que hacen que se les llame con el nombre de pila o los apellidos de estos líderes. Sí. ¿Qué tienen en común estos tres que te mencioné con el correísmo? En común tienen básicamente que no han logrado llevar a cabo un proceso evolutivo que transforme la organización política a la que pertenecen. Bueno, el balaguerismo los resultados los vemos. Exacto, ya eso no existe, ¿no? Más que en una poesía. Quedan sus prácticas. Quedan muchas prácticas. Bueno, sí, pero en este caso lo que te quiero decir es que representan, vamos a decir, la falta de evolución social que permita que la organización política esté a tono y acorde con lo que la sociedad de hoy está demandando de precisamente los partidos políticos. No se sienten identificados, hay una desafección. ¿Por qué? Porque no me siento representado en tu visión, en tu forma de ser, en tu lenguaje, en tus ideas. Entonces, precisamente cuando se resalta lo que ha pasado con el correísmo en Ecuador, es un partido que se ha tratado de, vamos a decir, de revalidar ante la sociedad ecuatoriana, pero no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque la narrativa que ha construido es en torno a un pasado glorioso que una vez existió, pero que ya no más existe y que el pueblo reconoce y dice, sí, muy bien, yo reconozco que tú lo hiciste bien en ese momento, pero dime lo que vas a hacer ahora. Muéstrame cuál es tu visión, cuáles son los actores con los que yo me pueda identificar. ¿Por qué? Porque viven, sienten, piensan, tienen una visión compatible o similar a la que nosotros como sociedad tenemos el día de hoy. Entonces yo creo que es un espejo obligado para todos los partidos de nuestro país que tengan una narrativa de esa naturaleza, incluyendo mi propio partido. Ahí voy, porque tú has sido coherente desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que yo he tenido algún tipo de cercanía contigo, sobre precisamente esa palabra que utilizaste, sobre cómo tu partido necesita actores
con los que la ciudadanía pueda identificarse. ¿Cómo entiendes tú que va ese proceso a lo interno? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de cómo lo ve, como yo entiendo que lo vemos gran parte de la ciudadanía, es que sentimos que no avanza, que no termina de hacerse ese cambio estructural que necesita el PLD? Y si es así, ¿qué ha faltado entonces hacia adentro para que eso pase? Yo siento lo mismo, yo siento que va lento. Yo siento que hay una resistencia a que este proceso de evolución, de transición, de liderazgo se pueda producir. Y eso es algo propio de los partidos políticos y de las oligarquías de hierro que Robert Mitchell en su libro Los partidos políticos habla. Dile de nuevo a Robert Máximo. Mitchell. El que Sí. Robert Mitchell. Sí, es este, ¿verdad? Filósofo alemán que escribió un libro en el 1911, o sea, estamos hablando de 114 años, ¿no? 114 años, y cuando usted lo lee, cree que está haciendo una descripción actual, expresa y completa de los partidos políticos de Latinoamérica, no solo de aquí, sino de Latinoamérica, donde las oligarquías de hierro pues se cierran y tratan de mantener un poder más allá de lo que es hasta su propia vida biológica. Entonces, yo creo que ciertamente nosotros como partido estamos lentos. Ha habido avances porque no lo podemos negar. Con la elección de un nuevo secretario general, pues se avanzó un poco en ese sentido, pero aún nos falta mucho más. Nos falta mucho más porque en las 32 provincias, en los 159 municipios de nuestro país, realmente hay liderazgos que han emergido en los últimos años con los que las sociedades de esos lugares se identifican y quizás no han tenido, vamos a decir, el nivel de participación que ellos pudieran tener, porque hay otros liderazgos que han hecho su trabajo, son gente muy meritoria, pero vuelvo y digo, la resistencia no permite entender que llegan momentos en que usted tiene que integrar otras personas, integrar otras visiones, integrar otras filosofías y otra forma de hacer política. La forma de hacer política tradicionalmente ya no va con la sociedad dominicana, sin que eso signifique, Alex, que nosotros vamos a renunciar a nuestros principios y a nuestros valores. Simplemente es un cambio de forma que indefectiblemente también va a afectar el fondo también de la visión política. Ahora, no es que le ha hecho falta más voluntad, más fuerza a esos jóvenes que pueden ser los que definitivamente traigan todo lo que hace falta en los partidos y desplazar, no simplemente por sacarlos, o mejor dicho, no quiero decir con sacarlos, sino colocarlos en el pedestal en que deban estar, claro, porque hay que hacerle reconocimiento, claro. Pero que les permitan entonces a los que vienen asumir las riendas de un partido. Ustedes tienen años en los que han tenido ya, que yo recuerde, por lo menos 2 grandes oportunidades de renovación en el PLD. Y ha habido, incluso a nivel de comunicación, se han refrescado, han tratado de vender caras nuevas. Hay caras visibles como la tuya, que evidentemente ya son reconocidos en términos políticos, pero sigue habiendo esa cúpula de antaño. O sea, ¿qué hace falta entonces para que eso ocurra? Mira, yo creo que falta de voluntad no es, falta de voluntad de parte de los jóvenes o de parte del relevo político que ha surgido en los últimos 20, 25 años dentro de nuestro partido. No ha sido eso. Ha sido la resistencia a entender que los liderazgos, como dijo don Pepe Mujica en una ocasión, los liderazgos políticos se miden por la capacidad de crear otros liderazgos. Entonces, yo creo que hay un... Pero se habló de una fábrica de presidente. No, pero eso se quedó en una simple retórica, porque ni siquiera el autor de esa frase ha querido que se produzca un nuevo modelo para que sea presidente, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, Alex, todo ese relevo político ha estado trabajando para hacer entender, ¿no?, de que hay una desconexión con la sociedad dominicana, con las organizaciones políticas cada vez más. El partido más importante aquí, el que tiene la membresía más fiel, ¿ustedes saben cuál es?
Ninguno. Entonces, tenemos que trabajar Es no el que tiene el poder, es verdad, es ninguno, o sea, el más fiel, el que no cambia. El votante ya no es tan adherido como antes. El candidato que mejor marca siempre es ninguno. Creo el que PLD no ve encuestas. Dime. El PLD no ve encuestas, porque yo te digo, eso mismo que tú señalas de la falta de, digamos, como identificación de un electorado, no se mide. El PLD no contrata encuestas para saber, para tantear, porque la data es la que dice cuál es tu situación de verdad. No para publicarla, sino encuestas para ver, déjame ver cómo yo estoy en este sector, en este rango de edades. O sea, no hay encuestas, porque es que yo creo que ahí tiene que salir todo. Aparentemente se han hecho ciertos estudios en ese sentido. Lo que ocurre es que cuando tú priorizas el cuadrante de lo urgente sobre el cuadrante de lo importante, entonces lamentablemente tus prioridades cambian. Mi partido ha tomado una decisión de discutir la posibilidad de identificar un aspirante presidencial para el primer trimestre del 26. Entonces, de eso materializarse, entonces ahí vamos a volver a repetir un error que no debiéramos, que es sustituir lo importante por lo urgente, porque ya toda la organización Entonces el PLD se enfocaría dando la importancia, perdóname, a lo que no debería. Desde mi punto de vista muy personal. A la inmediatez de una persona que sea que cargue con el peso de la institución, en lugar de fortalecer la institución, que es la que después va a cargar una persona. Eso es lo que cualquier persona con dos dedos de frente pudiera concluir al ver las decisiones que estamos tomando como partido. Yo realmente Tú no estás dentro de lo que están de acuerdo con estas últimas decisiones. Yo estoy de acuerdo con que nosotros hagamos las cosas en el marco de lo que ordena la ley electoral y la ley de partidos. Los plazos están ahí. Si bien es cierto que los partidos políticos tenemos una libertad de autorregulación reconocida por la propia Constitución, no es menos cierto que ese principio de autorregulación encuentra un límite que es el de la democracia interna y el de la transparencia y el de la participación. Entonces yo espero que mi partido, pues, escuchando los clamores, el sentir de la sociedad dominicana y entendiendo la necesidad de fortalecer la organización política, entonces podamos, bueno, si no queremos soltar, vamos a decir, esa área, no hay ningún problema, pero no descuidemos quizás la parte más fundamental, que es el instrumento político. Porque en una carrera de caballos, ¿a quién es que se menciona? ¿Es al caballo o es al jinete? Al jinete. Al jinete. ¿Ustedes están seguros? En los caballos de carrera, en el Kentucky Derby, etc. Es el caballo. Es el caballo el que tiene su nombre, es el caballo el que sale y es el caballo al que todo el mundo mira. No es el que está montando, es importante. Pero si el caballo está enfermo, si tiene una pata coja, si tiene algún tipo de enfermedad, entonces, por más buen jinete que usted sea, por más buen mozo como jinete que usted sea, por más que usted pese 85 libras, que por ahí es que anda, entre el 85 y entre las 110, creo, ¿no? Algo así. Chiquitico. Sí. Por más que, por más buen estratega que usted sea y por más adelante que haya salido. Y por más todas las cualidades positivas que tenga un jinete, si el caballo no está en óptimas condiciones, usted puede tener por seguro que usted no gane esa carrera. ¿Qué ha pasado con el proceso de inscripción de candidaturas que cerró al inicio de mes? Creo que fue la fecha límite era el día 3 de abril y solamente se lograron inscribir 2 precandidatos, Francisco Javier García y Niño. ¿Qué pasó con los demás que han expresado sus candidaturas? Si el proceso de consulta solamente se va a hacer con estos 2 o le tumbaron el pulso los demás precandidatos a lo que estableció el partido. Mira, tal y como tú dices, en nuestra reunión del comité político en marzo, una mayoría decidió que se comenzara o que se llevara a cabo la identificación del aspirante presidencial que más simpatía pudiera concitar a lo interno de nuestro partido para el primer trimestre del año 2026.
y para esos fines, no sé por qué realmente, se planteó que quienes tengan aspiraciones a la precandidatura presidencial, pues lo expresaran a través de una carta en un plazo de 30 días. Una carta de intención. Una carta de intención, o una manifestación de interés en un plazo de 30 días. No entiendo por qué, porque si el proceso tú estás diciendo que será para el primer trimestre del 26, me está poniendo que un año antes yo tengo que expresar mi interés. Y entonces ahí hubo una discusión porque, bueno, eso te puede colegir un poco con un tema de lo que la ley ordena en cuanto a los plazos de la precampaña y de la campaña. Entonces, y descalificaba a uno de los aspirantes, o lo que la sociedad entiende que pudiera ser aspirante, que es Juan Ariel Jiménez. No, descalifica a cualquier persona que en esos 30 días no se inscribiese, claro. Lo cual, desde mi punto de vista, del punto de vista del secretario jurídico, entiendo pues que eso entra en contradicción con principios constitucionales, con la propia Constitución y con la ley de partido y la ley electoral. Entonces, tal y como tú lo planteas, solamente se inscribieron tres miembros de nuestro partido. Hubo alguien, exacto, hubo uno del exterior, pero de los presidenciables identificables por la mayoría del partido y de la sociedad dominicana, no se inscribieron. ¿Por qué? Porque ellos no se sintieron motivados. Yo no puedo decir por qué no se inscribió cada uno de ellos, pero en función de lo que se conversó posteriormente, simplemente entendían de que ellos no tenían ninguna obligación para expresar su interés en ese momento. Entonces, hoy tenemos una reunión de nuestro comité político a las 10 de la mañana, donde precisamente la comisión que se creó, la comisión de seguimiento de unidad, y no recuerdo cuál es el otro término, que la integran Lidio Cadet, Alejandrina Germán y Melanio Paredes, que tenían que hacer una labor de debida diligencia con los aspirantes presidenciales, pues va a rendir un informe, no, pero óigame una cosa, señor. El problema no es la edad, No, pero yo siempre he dicho que no es la edad, pero además hay algo. Venga Dante así, Dante, porque hace ejercicio. Fíjense que él dijo ahorita, porque los jóvenes del partido, porque Dante es lo que hay. Por eso es que Dante dice que aquí lo agredimos. No, imposible. Donde yo esté no le pueden poner la mano. Jamás. Pero entonces esa comisión se supone que hoy va a rendir un informe sobre lo que fue el resultado de los trabajos que ellos llevaron a cabo con quienes se identifican o se han identificado como potenciales aspirantes para ver a qué decisión nosotros llegamos. Ahora bien, yo espero y estoy seguro que mi partido lo hará de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley de tanto electoral como la ley de partidos. Porque nosotros no podemos operar al margen de la legalidad, y mucho menos cuando el órgano electoral que está facultado para elaborar el calendario electoral y montar todo el proceso, ¿no?, ya se ha expresado en cuanto a su preocupación por una selección anticipada fuera de los plazos de la ley que pudiera dar al traste con la invalidez de la candidatura. Entonces queda sin efecto, Dantes. Pero eres el líder. Queda sin efecto porque en el mismo ámbito. Queda sin efecto lo establecido en la última reunión referente a los procesos que se iban a estar llevando a cabo. Por ejemplo, el tema de la inscripción. No. Bueno, lo que ocurre es que tal y como tú lo comentabas, ese plazo venció el día 3 de este mes. Solo se inscribieron tres dirigentes. Los otros no, los que todo el mundo puede identificar como potenciales, ¿no?, aspirantes. Entonces, hoy vamos a ver lo que la comisión presenta, y en función de lo que la comisión presente, el comité político tomará una decisión basado en uno de los principios nuestros, que es el centralismo democrático, donde la mayoría es la que decide, pero lo que sea que se decida siempre debe estar de acuerdo con la Constitución y con la ley, no importa, aunque sea a unanimidad aprobado. José, dentro los últimos meses se han dado unas situaciones con el tema del narcotráfico y la política. Y de hecho, el partido que más lo ha sufrido o lo ha vivido ha sido el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Ayer hacíamos el comentario aquí, yo mismo cuestionaba y decía, pero si es que el PRM no tiene los mecanismos para poder identificar
si una persona pudiera estar vinculada o no con el narcotráfico. Y también hablaba de cómo más que utilizarlo para hacer oposición, los partidos deberían de preocuparse. Yo necesito entender tu visión sobre esto en cuanto al sistema de partidos políticos de la República Dominicana y qué se puede hacer, porque definitivamente el marco normativo que tenemos hoy o los recursos que hay hoy, al parecer no son suficientes para poder identificar esas cosas. Así es. Mira, eso es un tema de mucha preocupación para los partidos políticos, aunque la sociedad quizás pueda pensar que no. No hay un flagelo más destructivo de todo el tejido social que el narcotráfico y sus acciones derivadas. Los partidos políticos, por lo menos desde el punto de vista nuestro, nosotros siempre hemos tratado de crear mecanismos a los fines de disminuir al mínimo la posibilidad de que alguien vinculado a esas actividades pueda formar parte de nuestras filas, pero mucho más grave aún, pueda llegar a ocupar un puesto de elección popular. Por esa razón, en cada proceso interno se hace toda una labor de depuración. Pero se hace porque ustedes quieren o porque dentro de la ley electoral y de partidos hay un procedimiento de rigor para ese tipo de situaciones. Porque nosotros queremos, la ley tiene ciertas disposiciones en ese sentido, pero no hay, vamos a decir, no se desprende un instructivo ni algo más detallado donde te pueda, vamos a decir, marcar una ruta crítica de cómo tú lograr eso, sino que nosotros hacia lo interno hemos asumido mecanismos a los fines de depurar a cualquier tipo de dirigente que... Ya depende de la voluntad de la organización. Depende de la voluntad, depende mucho de la voluntad de la organización. No hay manera de que los partidos, de que los partidos o el sistema político se ponga de acuerdo en mecanismos. Claro que sí, porque claro que sí. Lo que ocurre, esto perjudica al PRM, pero perjudica al PLD. Claro, lo que ocurre es que lamentablemente como la política se ha vuelto tan clientelar en los últimos 20 años, tú te encuentras en una comunidad X, en un municipio, a una persona que tiene negocio, etcétera, y que se acerca a un partido que le financia actividades, entre otras cosas, y entonces ya los dirigentes propios locales de ese lugar lo ven como un filántropo, ¿no? Como una persona que nos está apoyando, y esa persona dice, mira, a mí me interesaría ser candidato a la alcaldía, pero usted puede, porque los recursos son una parte fundamental para una potencial candidatura. Entonces, es una persona que tiene un negocio lícito, conocido en esa comunidad, pero quizás lo que no se conoce es lo que está detrás de ese negocio lícito. Y entonces, por esa razón, pues se filtran gente de ese tipo. Pasa que en algún momento alguien es elegido para una candidatura más que porque es popular o porque tiene las facultades, porque tiene los recursos. Claro que sí, la mayoría de las veces, porque es que la popularidad en este país, lamentablemente, principalmente en las comunidades, está íntimamente vinculada a tu capacidad financiera. ¿Por qué? Porque es la persona que le resuelve a todo el que va a buscar una solución a un problema puntual. ¿Qué, perdón? Los benefactores. Los benefactores. Entonces, pero eso pasa no es solamente aquí, eso pasa en todos los países. Entonces, lo que hemos visto es que lamentablemente hay que deslindar y hay que ser objetivo. Yo no puedo aquí decir que el PRM es un narcopartido, porque no estoy siendo justo. Si bien es cierto que todos los narcos están en el PRM, yo no puedo decir que la organización es un narcopartido. Bueno. No, eso es así. ¿Cómo así? No, eso es así. Bueno, o sea, no han identificado un diputado, un senador, un alcalde, un regidor de nuestro partido que haya sido denunciado, sometido, apresado y condenado. El presidente dice que entonces, ahora no se esconden cosas. Dice el presidente que ahora no se esconden situaciones. Gracias a toda la estructura normativa, legal e institucional que se crearon en los últimos 20 años, la ley de compra y contrataciones públicas, la ley de la cuenta única del Tesoro, entre muchas otras leyes que son las que permiten que hoy y desde antes no se conozca. Ahora, yo te voy a decir una cosa,
Desde antes de llegar al gobierno, el PRM le están cayendo presos narcos, gente vinculada a ellos. Pero es verdad que ustedes le negaron la entrada y la inscripción a una candidatura a Miki López. ¿Ay? A Miki López. No creo que a Miguel López Gutiérrez. Sí, no creo que nunca se haya acercado a nosotros. No. Porque a ver, para ser candidato hay que tener algún tipo de vinculación con el partido. Bueno, ese es un caso que realmente trae mucha preocupación, porque precisamente en el medio de la tragedia que la sociedad dominicana estuvo viviendo hace 15 días, una jueza de la provincia de La Vega dicta la extinción de la acción penal. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está este Ministerio Público objetivo, independiente y eficiente? Después de 5 inhibiciones de jueces, ¿no? Dígame. Después de 5 jueces que se inhibieron. Bueno, pero ¿dónde está? Sí. Pero no, oye lo que pasa. Es que en ese tipo de situaciones, nosotros, ¿por qué copiamos cosas de otros países? Las cosas quizás que no convienen tanto y las que sí convienen no. ¿Tú sabes por qué? Cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, hay un caso judicial que se entiende que no va a ser objetivamente tratado por los jurados, por el nivel de contaminación que tienen de cara a los medios de comunicación, ¿qué hacen? Cambian la sede y en vez de juzgarse en esa ciudad, se juzga en un tribunal de otra ciudad, de otro estado, donde no hay una contaminación comunicativa, informativa, que condicione la objetividad o que comprometa. ¿Se puede hacer eso en nuestro país? ¿Están las normativas para hacerlo? No, entonces ahí sí son normativas que se pudieran hacer, pero ¿por qué nadie piensa en ese tipo de cosas? Claro. ¿Por qué nadie piensa en ese tipo de cosas? Porque es cierto, ¿cómo tú vas a proceder a juzgar a un señor que desde hace décadas es todo un emperador en una provincia o en un municipio donde, tal y como usted dijo, tú conoces a todo el mundo? Óyeme, ¿quién será el que le va a cantar los 10, 15, 20 años que le corresponden por ese lavado de activos comprobado? Porque a la esposa la condenaron. Claro. Entonces ahí hay una comprobación judicial. José, escúchame, no estamos en el podcast, ¿no? Dantes, probablemente para despedir por hoy, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que me digas, quiero que me digas algo sobre esto. Hay varios elementos, vamos a ponerlos sobre la mesa, un ejercicio hipotético. La situación actual de los distintos partidos políticos, sobre todo los principales, el partido de gobierno, el PLD y Fuerza del Pueblo. No hay necesidad de describirlas las tres. Pero ante esa realidad, ante una sentencia del Tribunal Constitucional que permite las candidaturas independientes, lo que ha ocurrido en otros países, incluso de los más cercanos, corremos el riesgo de que llegue cualquier persona, que puede ser del narcotráfico o puede ser que no esté en sus cabales correctamente, que no sea en todo caso la persona más indicada y que se filtre como un outsider para el 28. ¿Y qué riesgo representaría eso? Ojo, puede haber 40 candidatos independientes, 39 muy buenos, pero ¿y si se cuela uno que no sea tan bueno? Sí, claro, yo creo que ese es el principal riesgo, pero no lo veo como un riesgo así tan latente para el año 2028. Lo veo para el sistema de partidos y para la democracia en sentido general. Si los partidos políticos hoy no han sido lo suficientemente capaces para prevenir que gente no apta en todo el sentido de la palabra acceda a una candidatura para un puesto de elección popular, con todos los controles que tienen los partidos, con todos los procedimientos, con todos los sistemas de fiscalización, ¿qué no será una candidatura independiente? Que de acuerdo a la sentencia lastimosa de ese tribunal, cualquier persona se puede presentar sin ningún tipo de requisito previo. Entonces, si hoy nos escandalizamos, esos filtros no han funcionado. Pero no. Mira, no. Oye lo que pasa, Miralba, sí han funcionado. Han funcionado porque han sido pocos los casos de gente que ha logrado infiltrarse. Lo que ocurre es que lo que se previene efectivamente no hace noticia. Lo que se previene efectivamente no hace noticia. Lo que trasciende es cuando ya se rompe, ¿no?, la prevención y se logra, vamos a decir en este caso, filtrar el actor que no debió llegar a ese punto. Entonces, la preocupación aquí de los partidos políticos no es que diga que nos sustituya ni nada por el estilo, porque eso no es. El problema aquí está en que eso abre la puerta para que gente con dinero pueda ser candidato a un puesto de elección popular sin ningún tipo de control. Entonces,
Por eso la necesidad de un proyecto de ley que regule todo esto, pero además es algo que pone en riesgo el propio proceso electoral. Como 75 días antes a la Junta Central Electoral pueden llegar 150 candidatos nuevos para muchísimos puestos de elección popular. No pudiera organizarse el certamen electoral de una manera efectiva. Si hoy nos quejamos porque la boleta de los diputados, la plurinominal o de los regidores, que es también así, es una sábana, imagínense ustedes con 100 candidatos más. 100 candidatos que usted no sabe cuál es el background, de dónde traen los cuartos, etcétera. Entonces, hay más pie. Yo recuerdo que cuando la sentencia salió en el mes de diciembre, me llamaron amigos de Venezuela, que no viven en Venezuela, viven en Miami, abogados, ex miembros de la Corte Suprema de ese país, y escandalizados me comentaron, pero ¿y qué es lo que están haciendo allá? Así fue que se comenzó a socavar el sistema de partidos políticos. Entonces, las candidaturas independientes, Alex, han existido siempre. Lo que se le pidió en la ley 2023 fue que tenían que cumplir con una serie de requisitos de una de las 3 categorías, que es la Constitución que la establece. La Constitución en el artículo 216 dice que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ¿no? Y ahí te describe lo que son y cuáles son sus funciones. Pero es la Constitución la que te identifica 3 vehículos institucionales para encarnar una candidatura presidencial a un puesto de elección popular, que finalmente es el soberano el que deberá decidir a quién escoge y a quién no. Entonces yo creo que lo que los partidos debemos hacer es contribuir a que las candidaturas independientes puedan regularse de una manera tal que haya algún tipo de accountability de parte de ellos en cuanto a el origen de fondos, en cuanto a la propuesta programática, en cuanto a ese financiamiento que van a estar recibiendo y en cuanto a la rendición de cuentas. Básicamente de eso es que se trata. Bueno, doctor Dantes. Duro, Dantes. Se nos fue el tiempo, pero gracias. No, muchísimas gracias. Gracias por volver. Claro, no se diga más, esta es su casa. Que les vaya bien. Sí. Esperemos que surjan noticias hoy de esa reunión del comité político, a ver qué pasa. Compartirnosla para mañana. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y es bueno estar de vuelta nuevamente en uno de los espacios que Bienvenido. es mi casa. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.